González Díaz, que es licenciado en Ciencias Políticas, docente y director de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, con respecto a los cambios. Se está hablando, por supuesto, y es el tema político de la semana, el tema de la ley de tierras y lo que genera, ¿no?, entre las fuerzas políticas, el oficialismo, una media sanción que va a diputados, pero no como definitivamente estaba planteado desde el inicio. Santiago, ¿cómo estás? Marcelo Caferro te saluda para LB7, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas Bien. Gracias por la invitación. No, Una gracias a vos. aclaración. Gracias, Yo no soy gracias. director de la carrera. Bien. Hago esa acotación. Bien, bueno. A ver, contame cuál es la lectura que se hizo. Ya hay media sanción en el Senado, pero varió mucho, digamos, el intento del oficialismo con esto que pareció haberlo sumergido. No digo una corriente nacionalista, pero sí creo que después del coletazo de lo que significó la selección argentina, los jugadores y esa bandera de las Malvinas son argentinas, como que me parece que hubo un clic o no, y eso se metió en la política también. Sí, resurgió consecuencia de, precisamente como vos decís, la bandera reivindicando la soberanía de Malvinas, cierto espíritu social de protección a lo que es precisamente la integridad del territorio nacional. Creo que por un lado aportó eso, y por el otro, obviamente también creo que sí existen sectores que todavía hacen presión y ejercen precisamente esa presión sobre los sectores políticos para evitar ese avance de lo que sería la venta de tierra o de territorio a capitales extranjeros, que si uno empieza a hacer una comparación con otros países, observamos que muchas veces esa posibilidad de que un extranjero compre tierras en un país soberano está bastante limitada. No es como se plantea, de que cualquiera puede ir a invertir y que inmediatamente puede tomar grandes extensiones que justamente tienen un factor elemental y que hacen a la estrategia y al desarrollo de un país en su integridad, que son los recursos naturales. Sí, claro, exactamente, es el problema, porque uno dice, ¿qué pasa en el mundo con esto? ¿Qué pasa en otros países? Así también abren las puertas, viene un extranjero, puede comprar lo que quiera, si tiene, porque ahí ya es una cuestión de dinero, simplemente. Claro, totalmente. A ver, tanto la Unión Europea, Estados Unidos, o sea, uno empieza a observar que hay cierta legislación y ciertas restricciones bastante marcadas para esa posibilidad y esa libertad de venir de ir a cualquier lugar y comprar tierras que son personas que en realidad no es que van a habitar, sino que lo toman desde algún punto de vista de un interés específico. Sí, sí. Y acá había un riesgo, que cuando uno empieza a observar, hay provincias que tienen un amplio territorio ya como posesión de propietarios particulares, y que a pesar de que se justifique diciendo de que no es pérdida de soberanía, la propiedad privada también genera en cierto aspecto, o lo que pretendía precisamente ese articulado, implicaba también que ciertos territorios vos no podías tener injerencia. No hay que olvidarse también que esto también ocurrió anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la base china en la Patagonia, que fue bastante criticado, ¿no? Sí. Y es más, criticado por precisamente quienes también impulsan este proyecto, y que por otro lado consideraban que era un avasallamiento efectivamente hacia la soberanía territorial. Claro. Bueno, esto creo que por lo menos en la lectura de hoy está claro en los principales portales que el gobierno no va a insistir, por lo menos en un tiempo cercano, con esto. Sí, se ha visto que no tuvieron apoyo. Es un articulado, según lo que tengo entendido, impulsado por Federico Sturzenegger principalmente. Sí. Se ha observado que tanto propios y ajenos, o sea, aliados y adversarios, no estaban de acuerdo y por ende tuvieron que resignar. Pasó, o sea, es una situación muy similar. En algún momento me preguntaban si esto suponía una pérdida desde el punto de vista político de
autoridad o de capacidad de presión y política del gobierno nacional. Es muy similar quizá a lo que ocurrió con la ley base, en donde, consecuencia de cierta negociación, obtenés un resultado diferente, pero obtienen al final de cuentas ciertos puntos que también les son convenientes. Bien, bueno, ahora habrá que esperar entonces cómo sigue, porque ya en este caso el año que viene hay elecciones y habrá que tener en cuenta lo que son, digamos, triunfos o derrotas en el Congreso, que tienen una repercusión importante porque están representados las provincias y los partidos políticos. Exactamente, a ver, hay que ver si en consecuencia, a ver, tengamos precisamente esto, justamente vos estás mencionando en la época electoral, vamos a empezar a ver cierta oposición de parte de aquellos que se muestran cercanos seguramente, más que nada por una cuestión del tiempo, puntualmente de los intereses y de tratar de renovar en sus provincias o tratar de ganar bancas nacionales, posturas un poco más antagónicas hacia lo que plantea el gobierno nacional. Eso seguramente lo vamos a observar, como ya lo vimos el año pasado con las elecciones de medio término, pero que después de pasada esa instancia vuelve nuevamente a restablecerse el diálogo y la buena relación. Bien, ha sido muy claro, Santiago, muchísimas gracias. Era el tema de la semana, creo que también se va a hablar la próxima porque va a pasar a la Cámara Baja y todo esto tiene amplia repercusión, y por lo que han sido las redes sociales, artistas, deportistas, hombres de la ciencia, de la cultura, hablando sobre esta protección que, como vos nos ilustrás, no pasa en otros lados del mundo, donde cuidan, por supuesto, lo que tiene que ver su soberanía o como decía vos, no hay gente que quiere venir a comprar una casa para vivir, sino que por ahí forma parte de una estrategia globalizada, un poco persiguiendo también otro tipo de intereses. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos, Mateo. Gracias. Santiago Tomás González Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y por supuesto nos contaba, haciendo una lectura desde su conocimiento, lo que es la repercusión del tema político en Argentina durante esta semana que ya termina.